Hoy yo quiero comenzar con 3 textos bíblicos o unos 4 textos bíblicos. Quiero leerlos y en base a la lectura de estos 4 textos bíblicos quiero hacer una oración dándole gracias a Dios por esta oportunidad y con temor y temblor poder compartir la enseñanza de su palabra, ya que este es un programa de enseñanza con el único propósito de, como dice el Salmo 138:2, exaltar el nombre de Dios en Cristo y exaltar su palabra sobre todas las cosas. El primer texto que quiero leer está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 4, versículo 5, el versículo 9 y el versículo 13. Voy a empezar leyendo estos textos y pues recordarles que ese es un programa de enseñanza, que los que amamos la palabra y estamos dispuestos a ser cada día enseñados en la palabra de Dios, pues podamos anotar y usted pueda confirmarlos allá en su casa, porque ya que tenemos pues un tiempo limitado desde estas ondas radiales, entonces tratamos de aprovechar bien el tiempo. Dice las Sagradas Escrituras en Primero de Reyes capítulo 3 verso 4 y verso 5. Bueno, dice del versículo 3 para tomar todo el contexto, dice: mas Salomón amó al Señor. Salomón amaba a Dios. Dice las Escrituras, andando en los estatutos de su padre David, o sea, lo que David le enseñó a Salomón de Dios. Dice: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, que eran los lugares pues escogidos por Dios para adorarle. Dice el verso 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. El verso 5 del primer libro de Reyes capítulo 3, dice las Sagradas Escrituras: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. A mí siempre me ha impactado esta escritura. Salomón fue un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso de Dios, de los estatutos, de los principios espirituales que su padre David le había sembrado, y era un hombre de adoración, era un hombre de alabanza, de sacrificar a Dios, de honrar a Dios, exaltar a Dios. Y Dios se le apareció una noche a Salomón y Dios le hace, Dios le pregunta y le dice: Salomón, o más bien Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo siempre me he puesto a preguntarme si yo fuera Salomón y si Dios se me apareciera, ¿cuál sería mi respuesta? Siempre me ha impactado este texto, porque yo digo, tremendo, porque tenemos el mismo Dios de Salomón. Dios es el mismo y Dios siempre está obrando en sus hijos. Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos el mismo Dios que se ha dado a conocer y se ha revelado en diferentes dispensaciones, edades o tiempos de una manera muy poderosa. Esto nos hace recordar también cuando Jesús le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? Y dice el verso 9, primer libro de Reyes capítulo 3, verso 9, dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el verso 13, el 13, ahí ya resumimos el texto, dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Yo miro, y este es un texto para iniciar con una oración, y es: ¿qué le pidió Salomón a Dios? O sea, ¿cuál es la prioridad de un rey, de un ministro, de un líder, de un hijo de Dios, de una iglesia que ama a Dios, de una iglesia que tiene temor de Dios, de una iglesia que adora a Dios no solo con música, sino con un estilo de vida genuino, equilibrado, un estilo de vida maduro, sino sabiduría? Salomón dijo: yo quiero sabiduría, yo quiero entendimiento. Salomón estaba pidiendo era Cristo,
porque Primera de Corintios capítulo 1 verso 24 dice las Sagradas Escrituras: Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios. Salomón pidió fue a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3 dice las Escrituras que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La prioridad para un hombre que ama a Dios como Salomón, un hombre que temía a Dios, que tenía temor de Dios, de su presencia, de su palabra, un hombre que adoraba y honraba a Dios, la prioridad de él fue pedir sabiduría. Y Dios es bueno, porque Salomón no le pidió riquezas, ni le pidió gloria, ni le pidió honra, pero Dios se las dio como añadidura. La añadidura le llegó a Salomón, porque tuvo riquezas, porque tuvo bienes, porque tuvo fama, tuvo gloria y tuvo honra. Pero si hoy nos ponemos a mirar, hacer un estudio biográfico de Salomón, ¿qué le quedó a Salomón? Si nosotros podríamos hacer un balance, ¿qué le quedó a Salomón? Vamos a ver cuántos palacios, vamos a mirar cuántos bueyes, cuántas vacas le quedaron a Salomón, o cuántas mujeres de las 1000 que tuvo, cuántas le quedaron. A Salomón solo le quedó la riqueza más grande, que era Dios. Por eso en Eclesiastés 12:8 decía Salomón, un predicador sabio: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y más adelante dice en el verso 13 que lo más importante en la vida es amar y temer a Dios. Es la riqueza más grande del ser humano. ¿Qué le quedó hoy a Salomón? Le quedó el legado, el registro de que fue un hombre sabio, un hombre que, aunque como todos los demás, todos los mortales cometemos errores, fallamos muchas veces, pero le quedó su sabiduría. El legado que nos dejó Salomón, la herencia que nos dejó Salomón fue unos salmos que él escribió, Proverbios que lo escribió Salomón, Eclesiastés, que es un libro de estilo de vida, Proverbios es un libro de sabiduría. Por eso siempre decía Salomón ahí en el Proverbio 1:7, por ejemplo, decía: al principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Fue un hombre que habló del temor a Dios, de la sabiduría. En Proverbios 8 habló de la sabiduría que es Dios, que es Cristo. Y Eclesiastés es un libro de estilo de vida, de una vida equilibrada, una vida de conocer los tiempos, un hombre que nos dejó un legado, un estilo de vida. Y escribió Cantar de los Cantares, que es un libro lleno de una riqueza alegórica entre el amor de Dios por su pueblo, o sea, Dios, el amor de Dios como esposo, y la esposa, la iglesia, su pueblo. Para ese entonces, para los judíos era el amor de Dios hacia Israel, para nosotros hoy en día es el amor de Cristo hacia la iglesia. El otro texto que quiero leer está en Efesios capítulo 1, verso 16 al 18. Quiero leer estos textos y hacer una oración, porque yo creo que es como ir cada día destapando o dando a conocer el propósito de este programa, el propósito de verdades que transforman, y es ese. Yo podría hoy, el tiempo que resta, estar hablando sobre la importancia de pedirle a Dios sabiduría, revelación y entendimiento para poder comprender las Escrituras. Hoy podríamos hablar cosas bonitas, cosas lindas, que uno diga: bueno, tal vez esto no lo entendía, o Dios me está aclarando muchas cosas, pero sin antes no haber orado pidiendo a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Hoy vamos a hablar un poco de enseñanza y vamos a tocar algo clave, donde pues realmente vamos a cada día descubrir el propósito y el tiempo de Dios para la iglesia. El otro texto apenas va uno, este es el segundo, está en Efesios capítulo 1, verso 16 al 18, ya pasando al Nuevo Testamento. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, pero vamos a mirar por qué oraba Pablo, o sea, cuál era la oración de los apóstoles por ellos y por la iglesia. Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
de Él. O sea, esa era la oración de los apóstoles en el primer siglo, que Dios le diera a la iglesia espíritu de sabiduría. Es el espíritu de Cristo, es el espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios revelándonos a Cristo, revelándonos su palabra. Por eso él decía en Juan 16, 12 y 13, hasta aquí no les digo todas las cosas, muchachos, pero les conviene que yo me vaya, porque vendrá después de mí el Consolador, el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda verdad, a toda la verdad. Y habla de espíritu de sabiduría, y también habla la Escritura de revelación. La palabra, pues sabiduría en el griego es Sofía, y revelación en el griego es Apocalipsis. Revelar es quitar el velo, la cortina, la ceguera, la incredulidad, y conocimiento, pues ya sabemos que es un conjunto de enseñanzas de Dios, de su palabra, que se nos va aclarando. Dice el verso 18 de Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de la mente, o sea, es el entendimiento, es la luz del Evangelio que necesitamos ir conociendo. Y el entendimiento, cuando habla de alumbrar los ojos, habla de renovarnos en nuestro entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. El tercer texto que yo quiero leer esta mañana está en Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 14. Solamente estoy haciendo una introducción porque quiero esta mañana, ya que tengo esta oportunidad de reino y este privilegio de tener pues una audiencia atenta, que escucha la palabra de Dios, que está sedienta de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo quiero orar, creo que a través de la oración, creo que a través de una autoridad espiritual, Dios nos abre el entendimiento, Dios nos da ese espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en su palabra, en sus verdades. El tercer texto está en Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 14. Dice las Sagradas Escrituras, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, no, bueno, yo quisiera decir, de pedir por el mercado. No, es más que el mercado, porque uno no pedirle a Dios el mercado, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo veo unos apóstoles en las Escrituras, yo veo una iglesia del primer siglo pidiendo sabiduría. Yo no encuentro en estos textos, yo no veo el mercado, y yo he leído estos textos y no estoy diciendo que uno no pida mercado. Yo estoy más bien convencido que Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Estoy completamente convencido que el mercado ya está. Es más, dentro de nosotros hay talentos, habilidades, capacidades que Dios nos ha dado, salud y oportunidades, para conseguir el mercado. Yo creo que el Evangelio de Cristo es más que para pedir un mercado. El Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo es para conocer al Rey, es para conocer el Señor, es para conocer a Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios, la herencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, y yo estoy completamente convencido que el mercado vendrá por añadidura. No estoy diciendo que no lo pidas, si es tu cultura, tú con toda libertad puedes seguir haciéndolo. Lo que yo quiero hoy es llevarte por las Escrituras que hay algo más grande que pedir, hay algo más glorioso que pedir, hay algo más extraordinario que pedir, algo que tal vez estamos sedientos y necesitados, y es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hoy en día, conflicto con los niños, con los adolescentes. Yo quisiera ahora tocar un ejemplo, o varios ejemplos de sabiduría, porque si yo puedo hoy sembrar este programa hablando de pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, porque tenemos unas enseñanzas bien bonitas, bien claras para compartir con ustedes, pero si no hay sabiduría, si no hay entendimiento, si no hay un espíritu de revelación,
No, nos vamos a llenar de información o tal vez hasta nos podríamos confundir si traemos tradiciones, el evangelio propio, conceptos personales cuando no hacemos sino a través de este programa abrir las escrituras, compartir la palabra de Dios. Yo quisiera pocos comentarios de Luis Sánchez y mucha palabra de Dios, mucho evangelio del reino, mucha predicación de Cristo, mucho proclamar el nombre de Cristo, como lo dice Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque es en el nombre de Cristo que el Padre se glorifica, es en el nombre de Cristo que podemos regresar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque es en nombre de Cristo que recibimos el Espíritu Santo, porque es en el nombre de Jesucristo ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y el Padre así lo quiso. Yo quisiera cada día llenarme de esa palabra verdadera, pero necesitamos el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo dándonos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Sigamos en Colosenses 1:10. Dice Colosenses 1:9 que los apóstoles oraban para que Dios les diera conocimiento, sabiduría, inteligencia, y dice el verso 10 de Colosenses capítulo 1, dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, qué poderoso es la palabra de Dios. O sea, andar de una manera digna delante de Dios es andar pidiéndole sabiduría, es andar pidiéndole entendimiento, es andar pidiéndole inteligencia espiritual. Lo que yo iba a decir ahora, hay conflictos con los adolescentes de este tiempo. ¿Qué necesitamos? No hay método cuadriculado. Nosotros los cristianos y los ministros no podemos recetar el ibuprofeno y el acetaminofén espiritual. O sea, las cosas no se resuelven, porque es que hoy la gente se enferma y la gente va donde el médico y cualquier enfermedad le formulan acetaminofén, ibuprofeno, acetaminofén, siempre la misma receta. No hay una misma receta para los conflictos de pareja. No hay una misma receta para los conflictos con los hijos. No hay una misma receta para los conflictos dentro de la misma iglesia. No hay una misma receta para los conflictos laborales, ni para los conflictos económicos. La sabiduría de Dios es multiforme. No, dice las Sagradas Escrituras, ahí mismo en Efesios 3, la sabiduría de Dios es multiforme. Entonces, ¿qué se necesita? Por ejemplo, tú que estás viviendo una situación difícil, que ese es el cuarto texto que quiero leer. ¿Qué necesitas ahora para pasar esta circunstancia, esta situación difícil? Sabiduría, y lo vamos a mirar por las Escrituras. Entonces, cuando yo empiezo a pedir sabiduría, eso fue lo que pidió Salomón. Salomón no se puso a decirle, Dios, dame el castillo, Dios, dame el palacio, Dios, dame las vacas, dame los bueyes. Salomón dijo, no, yo necesito sabiduría. Salomón pidió al mismo Dios revelado, el mismo Dios manifestado, el mismo poder de Dios dado a conocer en su vida. Y Dios le añadió, porque lo demás fue añadidura. Mateo 6:33. Lo importante es la sabiduría. A mí es que me sirve yo tener en la casa 10 vacas amarradas y no sé resolver una libra de arroz o un transporte o un problema con un hijo de 5 años. Pues la riqueza más grande que puede tener el ser humano es la sabiduría de Dios, y con ella uno puede administrar y disfrutar todo lo demás. Entonces Colosenses 1:10, volviendo al texto, dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. O sea, un cristiano sabio, un cristiano inteligente, un hijo de Dios, un líder, un ministro, que pide a Dios sabiduría cada día, es que los hijos, miremoslo desde lo natural, en lo espiritual es más poderoso y es más glorioso. Por ejemplo, Bartimeo era un mendigo y Bartimeo pedía limosna. El cojo que estaba en Hechos 3 afuera del templo era otro mendigo. Y entonces un mendigo tiene 3 características. Un mendigo pide plata, y si a un mendigo no se le da plata, un mendigo pide comida, y si a un mendigo no se le da comida, un mendigo pide ropa. O sea, eso es como el fuerte del mendigo: dame plata, no tengo, dame comida, tampoco, dame ropa. Pero yo miro por las Escrituras, tanto lo natural como lo espiritual. Los hijos pedimos sabiduría, los hijos pedimos revelación, los hijos pedimos entendimiento para descubrir, para conocer, para que se nos aclare todas estas riquezas, toda esta gloria, todas estas bendiciones
Efesios 3:8 dice el evangelio de las incalculables riquezas de Dios. O sea, el evangelio de Cristo es el tesoro de Dios en nosotros, que necesitamos como hijos es sabiduría, es entendimiento, es saber que más de 33,000 veces se repiten las promesas de Dios y que en Cristo ya son una realidad en mi vida, que esas promesas ya son reales, que yo tengo que conocerlas con sabiduría, con revelación y entendimiento, que yo tengo que creerlas, que yo tengo que tener la fe, la certeza y la seguridad que ya están en mí, que yo tengo que disfrutarlas, porque yo soy hijo, porque lo vamos a leer aquí mismo en este texto, porque Dios me hizo acto, porque yo fui aprobado por el sacrificio de Cristo, porque yo soy digno por lo que Cristo hizo en mí en la cruz de disfrutar todas las promesas de Dios, toda la herencia de Dios, todas las bendiciones de Dios. Por eso necesitamos sabiduría, por eso necesitamos entendimiento, por eso necesitamos inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pues para conocer a Dios, para conocer su palabra y para resolver las dificultades que tenemos en la vida diaria. O sea, cuán importante es este tema. Y de verdad yo solamente quería leerlos para orar, pero veo que vamos bien y vamos a seguir leyendo el verso 10. Colosenses capítulo 1 verso 10. Entonces, después de pedir sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual, empiezo a andar como es digno del Señor, le empiezo a agradar en todo. Y dice el verso 10, llevando fruto en toda buena obra. Tremendo, ya uno empieza a llevar fruto para Dios. Llevar fruto para Dios no es llevar mangos, peras. Llevar fruto para Dios es poder tener vidas, ser uno transformado, que la vida de uno esté transformada y uno poder llevarle a Dios para que las vidas también sean transformadas, sean cambiadas de verdad. Y termina el verso 10 diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, qué bueno pedir sabiduría, porque cada día voy a conocer más de Dios. Dice el verso 11 de Colosenses capítulo 1, mire lo que hace ya Dios después de darnos esa sabiduría, ese entendimiento, dice, fortalecidos con todo poder. O sea, esto nos fortalece, dice, conforme a la potencia de su gloria y para toda paciencia. O sea, que ya uno pasa esos procesos con sabiduría y longanimidad. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. O sea, yo pido sabiduría a Dios, hasta el gozo de Dios viene a mi vida. Por eso Nehemías 8:10, que es un texto muy conocido, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a veces uno pasa por las escrituras y uno lee y es bonito, pero es más poderoso tener revelación. Es más poderoso que te sea revelado el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser revelado, tiene que ser manifestado y dado a conocer por el Espíritu. Por ejemplo, ese Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir que Dios tiene gozo, que Dios está contento, que Dios está feliz. Saber yo que Dios está feliz, eso a mí me fortalece. Entonces, dice el verso 12 de Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos. ¿Pero para qué nos hizo actos Dios? Dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Para eso nos hizo actos, dando gracias a Dios. Qué oración tan linda. Yo miro las oraciones del Nuevo Testamento, las oraciones de las iglesias, y yo digo, todas las iglesias. Uno puede leer el capítulo 1 de Romanos, uno puede leer Corintios, el primer capítulo de Corintios, uno puede leer el primer capítulo de Efesios, de Colosenses, y uno mira las oraciones de la iglesia y yo no veo otra cosa sino que ellos pedían era sabiduría, revelación, entendimiento. Ellos querían conocer a Cristo, ellos querían conocer el Evangelio del Reino, ellos querían conocer todas estas riquezas, y dice que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, de los santos en luz, los hijos de Dios que hemos sido santificados y que estamos en luz. Un santo en luz o un hijo de Dios en luz es un hijo con sabiduría, es un hijo con iluminación, es un hijo con entendimiento, es un hijo de Dios con revelación. Pero yo puedo ser un santo pero no tener luz. Dice el verso 13, el cual nos ha librado. O sea, el sacrificio de Cristo es muy poderoso. Dice que a través del sacrificio de Cristo nos ha librado. ¿De qué nos libró el Señor? De la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, del reino de las tinieblas,
Y dice el verso 13, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué poderoso, cuando uno pide sabiduría, revelación y entendimiento, comprende estas verdades y uno dice, Señor, gracias, porque ya me has librado de la potestad de las tinieblas. Como dice primera de Juan 4:4, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O como dice segunda de Corintios 2:14, que en Cristo vamos en el coche de la victoria y vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Y dice el verso 14 de Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Saber que Dios, por la sangre de Cristo, la palabra redención viene de griego, es agorazo, que nos rescató. El cuarto texto que quiero leer para orar esta mañana, dándole gracias a Dios por este privilegio, por esta honra, dice Hebreos 5:4 que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Yo quiero leer el contexto de Santiago y voy a ir un poco más despacio, porque vamos a dedicar hoy el programa a hablar de la sabiduría de Dios, de pedir a Dios sabiduría, porque podríamos seguir hablando otras verdades que transforman, como lo es el programa, porque son verdades que te tienen que transformar, porque es que la información se vuelve religión, pero la revelación se tiene que volver una transformación diaria, un cambio genuino, un crecimiento verdadero, una madurez espiritual, que es lo que necesitamos. Verdades que transforman tiene como propósito es enseñar las Sagradas Escrituras. Y Dios lo sabe, que para eso hemos sido establecidos, para eso tenemos esta oportunidad de llevarte a amar a Dios, con un amor genuino y sincero, y llevarte a amar la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos regresar a su palabra? Voy a terminar el cuarto texto, yo dije que iba a leer 4 para hablar de la oración y está en Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. Voy a tocar ya un poco con este tema, ya cosas más naturales, cotidianas, del diario vivir, y vamos a mirar qué nos puede Dios enseñar a través de este texto de Santiago. Dice Santiago, bueno, desde el capítulo 1, versículo 1, para mirar cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquella época. Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Para que, pues, como afirmar una verdad en cuanto al contexto histórico. Santiago fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, se escribió en el año 46, y Santiago es un libro que tiene mucha sabiduría. Santiago es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento. Santiago tiene que ser bien interpretado a la luz del orden cronológico de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se presta para pues, interpretar de pronto un poco mal algunos textos bíblicos. Porque uno lee todas las epístolas de Pablo y de Pedro, y después uno lee Santiago, y Santiago empieza a decir que si uno no hace obras no se salva. Entonces ahí la gente se confunde y la gente dice, pero ¿cómo? Mire que aquí dice que las obras salvan. No. Santiago escribe todavía una concepción de que el pueblo de Israel venía con el obrar del sacrificio y todas estas cosas, pero ahí mismo se fue aclarando y realmente es por la fe, y la fe nos lleva a obrar por amor, pero no que las obras salven. Es como para dar una connotación ahí en esa parte. Pero dice Santiago capítulo 1, verso 2. El 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, la dispersión quiere decir las tribus dispersas, o sea, el pueblo de Israel que ya empezó a entrar en persecución, o los judíos que ya empezaron a conocer o a aceptar el sacrificio de Cristo, ellos empezaron a ser perseguidos, ellos empezaron a tener conflictos pues desde afuera, con el imperio greco-romano, o sea, con los griegos y los romanos, que eran los que tenían el dominio, el control de la época, y de adentro de los mismos judíos, del mismo pueblo judío se había levantado contra ellos, porque ya habían proclamado a Cristo y estaban siguiendo ya a Cristo.
Dice el verso 2 de Santiago capítulo 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ir paso a paso. Mi Biblia dice, y quiero que la audiencia, tanto radial como en internet, porque sabemos que hay buena audiencia y en internet igual, que confirmemos si es la misma Biblia. Porque es que yo miro y yo digo, tremendo, estamos hablando de sabiduría de Dios. Salomón pidió sabiduría, los apóstoles pedían sabiduría. Y Santiago 1:2 empieza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto tiene que ser uno muy sabio, muy entendido, muy inteligente espiritualmente, porque dice la palabra de Dios, dice la sabiduría de Dios que enloqueció a este mundo, dice 1 Corintios 1, por ahí dice Pablo, la sabiduría de Dios que enloqueció la sabiduría de este mundo. ¿Sabe qué dice? Dice que nos alegremos cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, ¿cómo así? Por eso el hombre natural no entiende esto. Y quiero decirlo con todo cariño y con todo amor. Quiero decirlo primeramente para mí. Uno no se goza. Cuando a uno le llega la prueba, uno empieza a quejarse. Cuando uno le llega la prueba, uno empieza a renegar. Cuando uno le llega la prueba, empieza a dudar. Cuando uno le llega la prueba, se empieza a desesperar. Cuando uno le llega la prueba, se empieza a angustiar. Cuando uno le llega la prueba, uno no sabe qué hacer. Cuando uno le llega la prueba, uno se enloquece. Cuando uno le llega la prueba, empieza a dar vueltas y a buscar por aquí y a cuestionarse por acá y tantas cosas. Pero mi Biblia dice que tengamos por sumo gozo. La palabra sumo quiere decir lo más alto, el gozo más grande. Que yo me goce en las pruebas, que yo sea feliz cuando esté pasando por pruebas. Sí, eso es sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, porque es que el que se goza en la prueba sabe que detrás de ella está el galardón. Porque es que el que se goza en la prueba sabe que a través de ella Dios está formando a Cristo y Dios está formando su carácter. Y los hombres y las mujeres de Dios más probados han sido los más extraordinarios, los más gloriosos, los hombres extra, los fuera de serie, los diferentes, los genuinos, los originales. Fueron los mejores. Pregúntele a José, solamente vaya a Génesis y mire los capítulos 30 en adelante que habla de la historia de José. Y mire José a través de diversas pruebas a dónde pudo llegar. O preguntémosle a Moisés, vamos a leer el Éxodo, el capítulo 3, capítulo 4. O preguntémosle a David, 25 años viviendo en una cueva de Adulán con 400 amargados, con 400 endeudados, con 400 afligidos. Eso está en 1 Samuel 22. Pero David llegó a ser el mejor rey de Israel. Y esos 400 amargados, resentidos, endeudados, llegaron a ser los valientes de David. Porque a través de las pruebas Dios sacó lo mejor de ellos. Porque Dios la prueba ni a Jesucristo se la exoneró. Jesucristo fue probado en Getsemaní. Por eso en Getsemaní él clamó diciendo: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las pruebas. Que uno fuera tan sabio y le dijera al Señor: gracias por estas pruebas, papá, porque yo sé que detrás de ellas el propósito tuyo en mi vida sigue. Yo quiero decirte esta mañana, esto es sabiduría de Dios, por eso necesitamos orar, porque tenemos un pueblo que se queja, que reniega, que pide, o sea, que se enredan cosas sencillas y naturales. Cuando Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que yo me alegre en las pruebas, sí, eso es sabiduría de Dios. Es que Dios a nadie ha abandonado en la prueba. Es que la prueba lo que ha hecho es sacarlo, o sea, es mostrarnos el poder de Dios, la gloria de Dios y sacar lo mejor de nosotros. Yo miro en la palabra de Dios y yo miro los modelos bíblicos y las pruebas nunca dañaron a un hombre o a una mujer de Dios. A Esther se la llevaron esclava para Babilonia y allá desde esa esclavitud Dios la sacó y terminó siendo la reina de un imperio impío. José llegó como esclavo a Egipto
y terminó siendo el gobernador. Daniel y sus 3 amigos llegaron como esclavos a Babilonia, castrados porque eran eunucos, no podían tocar mujer, y terminaron sacudiendo el imperio romano, el imperio babilonio. Y podríamos hablar de Job. Job fue probado de una manera, yo diría, como casi pocos seres humanos hemos sido probados. Y yo miro las Sagradas Escrituras y Job fue probado con su familia, con sus bienes y con su salud. Pero después de las pruebas, Job fue un hombre restaurado el doble. Si vamos al Nuevo Testamento, la iglesia fue probada. ¿De qué manera fueron probados los cristianos del primer siglo? Los cristianos del primer siglo les quitaban sus bienes y los tiraban a la cárcel. Fueron probados de esa manera. Los cristianos del primer siglo fueron probados amarrándolos y quemándolos vivos. Vivos los quemaban. Las pruebas de los cristianos del primer siglo era que después de que los leones aguantaran hambre 15 días, untaban de sangre a los cristianos y los tiraban a la arena del circo romano para que los leones se los comieran vivos. Las pruebas de los cristianos del primer siglo era que los ahogaban cuando hacían del circo romano una piscina. La prueba de los cristianos del primer siglo era que los metían al anfiteatro a pelear con los gladiadores y los gladiadores los traspasaban con una espada de lado a lado. Esas eran las pruebas de los cristianos del primer siglo. Y qué cristianos más genuinos, más verdaderos, morían alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. La prueba de los cristianos del primer siglo fue que les tocó que vivir abajo de las catacumbas de Roma. Les tocó que vivir en cavernas, en cuevas, en humedales. Vivir abajo de Roma por la persecución. Pero yo hago un paralelo con las pruebas de los cristianos del siglo XXI y me da ganas de ponerme a llorar. Yo miro las pruebas que estoy viviendo como ministro, como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, como padre que soy o como esposo de un hogar que tengo, y yo digo, ¿cuáles son mis pruebas? Un recibo, el recibo del teléfono. ¿Cuáles son mis pruebas? El transporte, una hoja de vida. ¿Cuáles son mis pruebas? La aguapanela del niño, el arroz para el almuerzo, y me quiero morir. Yo digo, ¿dónde está el cristianismo genuino? ¿Dónde está el Cristo verdadero en nuestras vidas? Por eso dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, si el gozo más alto que uno tiene como cristiano es cuando le pagan. Cuando uno le pagan uno está feliz, la mesada, ahora que viene la prima dicembrina, ese es el sumo gozo de uno. Yo digo, uy, Señor, gracias, los fines de mes, bendito Dios, alegra a uno. Y se goza uno cuando compra el carro y compra la casa y la ropa y uno está feliz. Pero aquí no está hablando de eso. Yo digo que ese es un gozo natural, pasajero, pero el gozo del Señor es eterno, es para siempre. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18, Pablo decía, está siempre gozosos. Por eso Filipenses 4, del 1 al 4 dice, regocijaos en el Señor, está siempre feliz, feliz, feliz. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu, tenemos el reino, tenemos la riqueza. Lo demás es pasajero. ¿Qué necesitamos para hacerle frente a la guapanela, al transporte, al recibo? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Voy a seguir leyendo Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 8. Yo quiero decirte que lo que tú y yo estamos viviendo es normal, es natural. A todos nos da gripa, a todos se nos muere la mamá. Mi madre, quien me crió, y se murió y se me murió joven. Y porque a veces se piensa uno, claro, como no se le ha muerto la mamá. No, y es normal, porque Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Ella ya estaba de edad, ella ya estaba enferma. Y en ese estado que vivió, ya está en la presencia de Dios, está regocijada, está deleitada en el Señor, y yo queriéndola tener aquí enferma ya ella, en ese estado de dolor, de aflicción.
No, hasta la muerte ya tiene solución en Cristo, hasta la muerte. Por eso Filipenses 1:21 decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, sabía que su vida era Cristo y que si moría era ganancia. Por eso cuando ese hombre fue llamado a la guillotina en 2 de Timoteo capítulo 4, ahí ya él dice, no, yo, con gozo fue y se acostó allá para que le cortaran su cabeza, con gozo. Y yo miro a mí, no, la guillotina mía es cuando me estoy afeitando que a veces me corto, por andar afanado a la carrera, esa es mi guillotina. Pero al apóstol Pablo le pusieron una cuchilla en la garganta. Niega a Cristo y te dejamos ir. A Pablo le dijeron, a los cristianos del primer siglo le decían, nieguen a Cristo y les dejamos ir. Y les sembramos un portátil y un plasma para que ustedes tranquilos sigan viviendo una vida cómoda. Y ellos dijeron, no señores, no necesitamos portátil, plasma, por Cristo damos la vida. Y tuvieron que dar su vida por Cristo. Eso es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para resolver conflictos de la vida diaria sencillos, que no nos podemos enredar ni amargar con ellos, que hay que buscar con la sabiduría de Dios resolver las situaciones que nosotros tal vez mismos por errores que hemos cometido o desórdenes en nuestra vida, pues hoy estamos recogiendo. Dice el verso 3 de Santiago 1:2. Antes de leerlo quiero reiterar que la prueba no ha dañado a nadie. Antes el fuego de la prueba lo que ha hecho es purificar hombres y mujeres de Dios, hijos e hijas de Dios genuinos, firmes, fundamentados en Cristo. Eso es lo que ha hecho las pruebas. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿qué es lo que está probando Dios en nosotros? La fe, no más. Ay, Señor me está probando, pero ¿qué? La fe. Porque es que necesitamos conocer la vida de la fe. Porque es que el justo por la fe vivirá. Y fe no es vivir sin trabajar. Porque a veces ese es el mal concepto de la fe. La gente cree que tener fe es vivir sin trabajar. No, no, no. Vivir sin trabajar es vagancia. Vivir sin trabajar es irresponsabilidad. Porque en 2 de Tesalonicenses 3:10 el apóstol Pablo decía, el que no trabaje, pues que no coma. Es muy diferente un ministro, un hombre de Dios, que su función pastoral, que su ministerio de tiempo completo le va a impedir laborar en una empresa, en X lugar, aunque puede tener él su empresa, su negocio. Pero un ministro está en intimidad. Por eso Hechos 6:4 decía los apóstoles, nosotros no podemos entretenernos en lo natural. Nuestro ministerio es la oración y la palabra, es muy diferente. Pero a veces hay mucho vaguito por ahí que si me están oyendo necesitan trabajar. Porque si no trabajamos, la gente cree que fe esperar en el patio la maleta nunca le va a llegar. Dios prueba en nuestra fe y la fe produce paciencia. Y dice el verso 4, porque va enlazada la sabiduría de Dios en este texto, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, poderoso porque en medio de la prueba yo me gozo. Allá afuera, yo me acuerdo que hay una frase muy común afuera que dice, al mal tiempo buena cara, ¿no? De verdad yo hoy quiero cerrar el tiempo que me queda diciéndote que le hagamos mala cara, bueno, no mala cara, pero que sí no le podamos reír a las pruebas y gozarnos con la sabiduría de Dios, porque es que aquí no nos vamos a quedar, ni nos vamos a estancar, ni nos vamos a morir con una prueba. Es que la prueba no ha matado a nadie. Los hombres y las mujeres de Dios en las pruebas sacaron fue lo mejor de ellos, y Dios en la prueba también manifestó lo mejor de él, su poder, su gloria, imaginen su gozo sobre nosotros. Entonces en la prueba viene la fe, por la prueba de la fe, la paciencia, y Dios hace su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de Dios? Gálatas 4:19 decía el apóstol Pablo, por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, el dolor del apóstol Pablo era que Cristo se formara en los cristianos. En los cristianos. Esa es la obra completa de Dios, que Cristo se forme en tu vida. Y Cristo se forma en nuestra vida solo a través de dos verdades que transforman. Primero, Cristo se forma en nuestra vida cuando entra a nosotros, cuando está adentro, cuando nosotros estamos adentro de Él, cuando nos hemos convertido de verdad a Cristo. Hechos 9, del 3 al 6, el apóstol Pablo es un modelo de estar en Cristo. Ese hombre se convirtió a Cristo de verdad. Por eso
Hechos 3:19, dice las Sagradas Escrituras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dos palabras claves: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse, griego metanoia, cambie la mentalidad, y convertidos, rindan su voluntad. Entonces Pablo en Hechos 9:3 al 6 se arrepintió y se convirtió. ¿Cómo se arrepintió Pablo o Saulo? Se arrepintió diciendo Señor, o sea, proclamó a Cristo como su Señor. Y lo segundo fue: ¿qué quieres que yo haga? Rindió su voluntad. Entonces Cristo se forma, número uno, cuando yo entro a Él, cuando me hago uno con Él. Filipenses 3:4 al verso 10, ahí también hay un modelo de cómo entrar a Cristo. Pablo entró amando a Él, conociéndolo a Él, haciéndose uno con Cristo y conociendo el poder de su resurrección. Segundo, Cristo se forma en nosotros a través de los procesos, de las circunstancias y de las pruebas que tengamos que pasar, que tengamos que vivir. La madurez espiritual viene por la sabiduría, por la revelación, por el entendimiento de su palabra, y la madurez emocional, la madurez en la mente, en el alma, el carácter viene y se forma a través de los procesos y de las pruebas que tú y yo tengamos que vivir en el diario. Caminar. Esa es la obra completa de Dios. Dios no está interesado en otra cosa sino formar a Cristo dentro de ti y de mí. Vamos a ir cerrando en el verso 4. Dice: para que seáis perfectos y cabales. Qué poderoso. Las pruebas lo que hace es hombres perfectos y mujeres perfectas. Ser perfecto es ser maduro. Ser perfecto es ser equilibrado. Ser perfecto es ser duro cuando tengo que ser duro. Y ser perfecto es ser flexible cuando tengo que ser flexible. Y tal vez la pregunta sería: ¿usted por qué dice eso, pastor? Es que yo no lo digo. El Señor Jesucristo fue duro cuando tuvo que ser duro. Por ejemplo, a los fariseos, cuando entró al templo, les dijo ladrones. Cuando los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. Cuando a los discípulos les dijo en Juan 6: el que no coma mi carne y mi sangre, que dijeron: uy, dura es esta palabra. Juan 6, 60 al 66 dice que muchos discípulos volvieron atrás y hasta los 12 se iban a ir. Porque el Señor, cuando tuvo que ser duro, lo fue. Pero cuando tuvo que ser flexible, en Juan 8, con la mujer adúltera que le iban a matar, él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fue flexible. Esa es la madurez. Sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hay algo que más adelante, cuando vamos avanzando en este programa, que queremos enseñar, es algo de hermenéutica bíblica, o sea, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, cómo interpretar la Biblia correctamente. Entonces hay algo que se llama contexto literario. El contexto literario es leer todo el pasaje completo y son los versículos anteriores y posteriores al versículo que estamos leyendo. El versículo que yo quería leer solamente hoy, que yo quería, ¿no? Pero dice Santiago, es Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastra por el viento y echado de una parte a otra. Yo quería leer solo ese texto para orar y pedir sabiduría, que voy a cerrar ya con esa oración. Pero en el contexto de pedir sabiduría, ¿de qué nos está hablando Dios? De las pruebas. O sea que cuando yo estoy viviendo un momento de prueba, de adversidad, de dificultad, ¿qué es lo que yo tengo que pedir? Sabiduría. Porque es que uno en la prueba como que se le va la sabiduría, la iluminación, como que uno queda nublado, cegado, y uno dice: ¿qué hago? Y la sabiduría de Dios está disponible. Voy a cerrar, él dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que la prueba o me hace sabio en Cristo, entendido, maduro, perfecto, cabal, o en las pruebas me vuelvo una mujer o un hombre de doble ánimo y voy a ser inconstante en todos mis caminos.
Entonces hay mucha gente inconstante que sí va, que no va, que sí, que no, que sí, que no, y amagándole al Señor. No, uno tiene que estar definido, uno tiene que estar claro. Voy a finalizar con Primero de Reyes 3, con un solo versículo, y es el versículo 24, bueno, y el 25. Primero de Reyes capítulo 3, versos 24 y 25. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Y sabiduría de Dios. Salomón pidió sabiduría y le hicieron el examen ahí mismo. Le llegaron dos mujeres llorando, usted sabe la historia, todas dos tenían dos hijos, uno se le murió y esa fue y se la cambió a la otra. Bueno, en fin, eso había un conflicto y Salomón dijo sencillo: sabiduría de Dios, págame en una espada, y le puso la espada a la mitad al niño. Lo iba a partir en dos. Cuando ya lo iba a partir en dos, la mamá verdadera dijo: no, désenlo a la otra señora. ¿Y qué hizo Salomón? Sabiduría de Dios. La señora verdadera dijo: déjela a la otra. Y Salomón: yo no, esta es la mamá. Descubrió cuál era la madre verdadera. Le invito a que usted lea ese texto en la casa y lo confirme. Quiero orar. Señor, te doy gracias. Tu palabra es verdad.